Exacto. Bien, bueno, saludos para todas las chicas. Como decía Valeria, esta es la unidad 11, yo hice esta presentación como para ir siguiendo un poco los puntos que vamos a ir tratando de la unidad. Los puntos serían las operaciones, punto 1 de la unidad serían operaciones contempladas en el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, precontractual y contractual de información, los requisitos bajo pena de nulidad y los efectos derivados de esa omisión de esos requisitos. El punto 2 es la obligación judicial de integrar el contrato, el 3 es la determinación de la tasa de interés a aplicar y el 4 sería las pautas de competencia. Esto, como dijo Vale, es lo que me toca dar a mí. El punto 5 es uno de los temas más importantes de esta unidad, que es la problemática del pagaré de consumo, que lo vamos a tratar con otras comisiones. Va a haber una especie de debate, porque es un punto bastante conflictivo. La pregunta sería, ¿por qué hay que tutelar al crédito? Les pregunto a las alumnas. ¿Qué les parece a ustedes? Valeria, con todo criterio, dijo que era una de las unidades importantes de la materia y que siempre se consultaba en el tema de los exámenes. Entonces decimos, bueno, ¿por qué consideramos que es importante la tutela del crédito al consumo? ¿Qué les parece? ¿Cabe? Puede ser para acceder a determinados bienes que por ahí no tendrías la posibilidad de acceder así de una, digamos. Bien. Esa es una cuestión importantísima. Porque si hablamos de consumidor, estamos hablando de operaciones que se empezaron a masificar. Y muchas veces en los contratos donde está inmerso el consumidor, muchas veces suele suceder que el consumidor no tiene cuestionamientos en cuanto al producto que va a adquirir, sino el problema que tiene está relativo a qué punto, que es fundamental. Al dinero, a cuánto sale, digamos. Exacto, al precio. Y yo a lo mejor te pregunto, ¿te gusta esa cartera? Yo digo, sí, me gusta esa cartera. El problema es lo que sale esa cartera. Entonces, muchas veces esa masificación en la venta de los productos hizo que el proveedor tratara de romper esta barrera que existía en el impulso al consumo, dado por el precio. Entonces, junto con la decisión de la compra del bien, venía atado también la resolución del problema del precio, que era lo que le preocupaba al consumidor. Si lo pensamos desde el punto de vista del auto, de un automóvil, ustedes saben que uno entra a la concesionaria y se embeleza con el auto, que está nuevo, tiene olor a nuevo, está en el color que uno quiere, con todos los accesorios, pero el gran problema generalmente sí, pero ¿cuánto me va a salir? ¿Cuánto sale el precio de este auto? Bueno, y ahí viene atado al contrato de consumo, viene atado el crédito, que tiene que ver con un punto fundamental del contrato, que es el precio. Entonces, fíjense que yo les puse, son varias las decisiones que tiene que tomar el consumidor, entre ellas decidir qué modelo va a elegir o qué cartera, y después tiene que decidir, que uno ya lo agarra un poco más relajado, cómo va a pagar y cuánto lo va a pagar y en qué condiciones. Otra de las cosas importantes en tutelar el crédito es el impacto que ese crédito va a tener en los ingresos y en la administración de los fondos del consumidor, porque yo puedo muchas veces en los productos, en las casas de electrodomésticos,
muchas veces el vendedor le dice, bueno, pero este lavarropa solo tiene que pagar 1.800 pesos por mes, pero no le dice cuánto es el final, cuál es el interés que va a pagar, cuánto que va a terminar pagando finalmente financiado. Y otro de los fenómenos que pasó en cuanto al crédito es que ese consumo, que era de élite, pasó a ser un consumo de masa. Entonces ya hoy cualquiera podía acceder a un crédito para comprar un auto, para comprar una heladera, para comprar un televisor. Y entonces apareció la necesidad del legislador de proteger a la parte más débil, que en este caso es el consumidor. Y acá decíamos, bueno, ¿por qué tutelar al crédito? Porque obviamente hay una desigualdad en la contratación. El proveedor propone, formula contrataciones mediante condiciones generales que el consumidor adhiere. Muchas veces está concentrado en la satisfacción de la adquisición del producto y deja de lado las condiciones desventajosas de un crédito que luego se va a dar cuenta cuando tenga algún tipo de contingencia, por ejemplo, con el pago del crédito o con el producto. También se concluyen dos contratos distintos. Por un lado está el contrato de compra-venta, que es lo que el consumidor está comprando, y por el otro lado está el contrato de financiación, que es lo que él va a continuar pagando, ¿sí?, para satisfacer el precio del producto. Y también puede haber un problema en esa desigualdad de sobreendeudamiento del consumidor que está facilitado por la financiación. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. ¿Venimos bien? ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿el legislador qué hizo? Incluyó en la Ley de Defensa del Consumidor cuáles eran los requisitos que tenían que tener las operaciones financieras para consumo. En realidad, en el capítulo dice de las operaciones de venta de crédito, y en realidad sería, terminológicamente lo correcto sería hablar de las operaciones de venta a crédito. Y en esas operaciones financieras para consumo, les exige que debe consignar de modo claro al consumidor usuario ciertas y determinadas condiciones. ¿A ustedes por qué les parece que refiere el artículo, dice, un modo claro al consumidor? ¿Dónde les parece que puede tener el sustento en ese imperativo? En el deber de información. El deber de información. De buena fe puede, también. en el deber de buena fe. ¿Y en qué norma inspiradora del consumidor, que podríamos encontrarlo también? En la Constitución, cuando el artículo 42 habla de los derechos del consumidor, que habla de la información clara, precisa, ¿sí? Este artículo ha merecido críticas, pero bueno, es todo un avance frente a la orfandad que había antes de la ley 26.361, que fue la que le dio la redacción actual. Y dice que tiene algunos incisos, a ver si alguno lo puede leer, lo leemos juntos. Leo. Dale. Bueno, artículo 36. Requisitos. En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para el consumo deberá consignarse de modo claro al consumidor o usuario bajo pena de nulidad la descripción del bien o servicio objeto de la compra o contratación para los casos de adquisición de bienes o servicios. Bien. El precio al contado. Sí. ¿No? Sí, sí. El precio al contado solo para los casos de operaciones de crédito para adquisición de bienes o servicios.
El importe a Perfecto. desembolsar inicialmente de existir y el monto financiado. La tasa de interés efectiva anual. El total de los intereses a pagar o el costo financiero total. El sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses. La cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar. Los gastos extras, seguros o adicionales si los hubiere. Cuando el Bien, proveedor bien, hasta ahí. Sí. Muchas Claro. gracias. Entonces, No, ¿vieron cuáles son? Primero, en el artículo dice, ya nos anticipa, cuál es la sanción. Habíamos dicho, requisitos bajo pena de nulidad, decía en la parte final del punto 1, efectos derivados de la omisión. Y fíjense que ya nos está diciendo que tiene que ser modo claro bajo pena de nulidad. Y ahí, bueno, tenemos todos estos elementos que deben estar explícitamente redactados de forma clara en el contrato. La descripción del bien, el precio al contado, el importe a desembolsar inicialmente, cuál es el monto total financiado. A veces el consumidor se da cuenta que el televisor vale 22.000 pesos, pero financiado sale 48.000 pesos. Y entonces a lo mejor busca la conveniencia de evitar la financiación y hacer un pago de contado que le evita, ¿sí?, ese excesivo costo financiero. La tasa de interés efectiva anual, cuánto es lo que va a pagar por esa financiación, cuál es el total de los intereses a pagar, cuál es la amortización de capital y cómo se cancelan esos intereses, cuál es el sistema de cancelación, la cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar. Muchas veces, por un tipo de sistema de financiación, lo que se hace es que el monto sea siempre el mismo valor de la cuota, entonces se va amortizando. Primero se va pagando intereses y después se va cancelando el capital. Y después también gastos extras, seguros o adicionales si los hubiere, para evitar también sorpresas que se pueda llevar el consumidor. Cuando se dan los planes de financiación de venta de automóviles, uno de los adicionales, estos gastos extras, los seguros, siempre se incluye una póliza de seguro que es cautiva, donde el comprador puede elegir en 4 o 5 compañías de seguros que están predeterminadas por la agencia de financiación. Y luego sucede que cuando se empieza a pagar el crédito y el consumidor compara con los valores de mercado, esos costos de seguro son muy superiores al valor de mercado o pagan lo mismo y tienen mucho menos coberturas y prestaciones. ¿Sí? Bien, después, bueno, vamos, si quieren, volvemos sobre el articulado. Cuando el proveedor omitiera incluir algunos de estos datos en el documento que corresponda, el consumidor tiene derecho a demandar la nulidad del contrato o de una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial simultáneamente, integrará el contrato si ello fuera necesario. Podemos volver después sobre esto. Fíjense, y entonces yo les traía acá cuáles eran las modalidades de financiación. ¿Qué puede suceder cuando se dan estas ventas financiadas? Puede suceder comúnmente que hay un contrato de consumo con financiación propia a cargo del proveedor. Se celebra una venta a plazo y la financiación la extiende el mismo vendedor. Pero muchas veces, como recién hablé de los contratos de ventas de vehículos, vieron que a veces la publicidad dice financiación con su DNI. ¿Qué pasa? El consumidor celebra un contrato con la agencia, con la concesionaria, pero a su vez el concesionario le hace celebrar un contrato de financiación con una entidad bancaria. Entonces, ¿qué pasa? Sucede que la agencia de autos cobra el auto de contado y el consumidor en realidad termina pagando la financiación de ese auto con un banco o una compañía financiera.
Este problema que se daba y se da actualmente, también fue contemplado con la sanción del Código Civil y Comercial, porque se incorporó la figura de los contratos conexos, estos contratos que están conectados, que vamos a ver más adelante los problemas que le han generado al consumidor la vinculación de la venta, por un lado, con la concesionaria, y el problema de la financiación, porque muchas veces sucedía que el auto no tenía la calidad comprometida, la información que se le había brindado era falaz, el auto tenía un problema, y cuando el consumidor pretendía no pagar la cuota del auto hasta que le solucionaran el problema, en realidad la cuota se la estaba debiendo a un banco o a una financiera, y a la concesionaria se había cobrado, se había percibido la totalidad de sus obligaciones. Acá fíjense, yo le puse consentimiento informado, porque a algunos autores me gustó el término consentimiento informado, porque en realidad lo que estamos pretendiendo acá es que el consumidor, cuando celebra su contrato de consumo y accede a un crédito, tenga todos los datos de ese crédito, todos esos rubros que habíamos visto antes. ¿Cuáles son todas las condiciones del negocio? ¿Cuál es el precio del producto, la forma de pago, los gastos adicionales? Es decir, una información completa, clara, accesible y adecuada. Ahí lo vemos. No solo emerge del artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, sino también de los artículos 3 y 4 cuando habla de la información. Y la sanción, como dice acá, efecto derivado de la omisión, la sanción va a ser la nulidad contractual. El consumidor puede demandarlo al proveedor y el juez integrará el contrato. El punto 1, fíjense que dice el deber precontractual y contractual de información. Entonces, ¿cuándo se debe informar al consumidor? El doctor Farina, en su libro, uno de los primeros libros de consumidor más antiguos, hablaba en su momento de que evidentemente la información, el deber de información tiene que estar en la etapa precontractual, al momento de solicitar el crédito. Ese sería el momento deseable y esperable, porque se supone, como dijimos, que el consumidor está bombardeado mentalmente en la toma de decisiones, no solo en la toma de decisión de celebrar el contrato de consumo, sino también, en una parte fundamental, en el contrato de financiación de ese consumo. Pero también el artículo 36 nos habla de que ese deber de información sí o sí se debe plasmar en la formalización contractual. Ya lo habíamos dicho, cuál es la sanción en la nulidad contractual. Y acá lo vamos a explicar, porque el programa dice cuál es la sanción por los efectos derivados de la omisión. No sé si voy bien hasta ahí, Valeria. Está muy callada, estoy preocupado. No, es que yo no quiero interrumpir en el orden que vos has armado. La verdad que creo que es un artículo con tantos incisos y con tanta problemática alrededor de cada uno de ellos que no quiero interferir en el orden que vos has armado, pero en estos minutos que pasaron, que no son muchos, hablamos de conexidad, hablamos de la problemática, ¿sí?, de la financiación atado a otras operaciones, ¿no?, como la compra-venta. Así que esta parte considero que es esencial. Nosotros preguntamos mucho en los exámenes cuál es la sanción o qué acarrea, ¿no?, el incumplimiento de esos requisitos. No muchas veces, ¿no es cierto?, tenemos este tipo de sanciones, para darte un poco el pie y participar en la clase tan clara que estás armando, Pablo, que nuestro legislador tenga esa sanción tan grave para un acto jurídico, ¿no? Entonces, donde hubo un consentimiento, donde hubo una celebración de contrato y demás. Por lo tanto, esto que tiene que quedar bien claro, la nulidad,
justamente a raíz del orden público que tiene todo el Estatuto de Defensa del Consumidor, chicos, ¿no? Pero acá no hay duda, el artículo 36 lo deja en claro desde de las primeras líneas. Y te agrego una cosita, Pablo, cuando vos decías lo de la información clara, ¿no? De la situación que se vincula con el artículo 4, con el artículo 37 y demás, que tiene que ver con el consentimiento informado, también eso se está viendo mucho en todo lo que se trabaja sobre el lenguaje claro, ¿no? Esto de que realmente tanto en las sentencias, como en las normas, como en lo que hace, digamos, a la jurisprudencia, se comience en otro paradigma de hablar de manera clara, sencilla, para que lo pueda entender incluso quien no es operador jurídico y ni tiene intención de serlo, ¿no? O sea, realmente para lo que se conoce como la ciudadana o el ciudadano de a pie, ¿no? Así que, muy bien, Pablo. Yo lo estoy viendo bien, así que no interrumpo, me vuelvo a silenciar. Pero estoy atenta, ¿eh? Bien. Bueno, perfecto. Entonces, volviendo al tema que sería el último punto del punto 1 de la unidad, ¿cuáles serían los efectos derivados de la omisión? Obviamente el artículo faculta al consumidor a demandar la nulidad del contrato, que sería la sanción más grave, la más gravosa, pero una de las salidas importantes es que el consumidor demande la nulidad de una o más cláusulas sin anular todo el contrato, que eso me parece que es lo más importante. Y en este caso, como hizo el Código Civil y Comercial también, que le dio muchas facultades a los jueces, y los vamos a dejar contentos al doctor Ariza, que es representante del Poder Judicial en la cátedra, hace descansar en el juez la responsabilidad de integrar ese contrato, ¿sí? Acuérdense ustedes que la integración de ese contrato significa que el juez tiene que dejar sin efecto esa cláusula y tratar de buscar alguna solución que tenga que ver con un contrato similar, con prácticas comerciales o usos y costumbres del lugar. A mí no me gusta cuando es un tercero el que debe interpretar un contrato que celebraron dos partes, pero en este caso tenemos que partir de en el derecho consumidil, y tenemos una parte que en esta formulación de esta contratación ha predispuesto cláusulas generales, como dijimos al principio, y otra parte que puede haberse visto engañada, desinformada o llevada a contratar a una situación que no era la deseada. ¿Sí? El punto 2 sería la obligación judicial de integrar el contrato, que es un poco lo que hablamos recién, y el punto 3 sería la determinación de la tasa de interés a aplicar. Como habíamos visto, uno de los puntos importantísimos es consignar la tasa efectiva anual, o sea, ¿cuál es la tasa que el consumidor va a pagar en esa operación de financiación en el año por ese dinero que le están financiando? Debe ser muy clara. No solo debe ser clara la tasa, porque a veces la gente no entiende qué significa la tasa, pero la ley va mucho más allá y dice que debe decir cuál es el precio de contado, cuál es la totalidad del precio financiado, cuánto es lo que se paga por intereses. Más que eso, el legislador no puede hacer. ¿Qué pasa si el proveedor omite consignar la tasa efectiva anual? Y acá la sanción creo que es importante, porque ustedes, no sé si saben ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva que paga un banco? No, bien. La tasa activa sería la tasa que el banco les cobra a ustedes cuando le presta dinero.
Y la tasa pasiva es la tasa que el banco les paga a ustedes cuando ustedes le prestan dinero al banco. Como el banco, la operación fundamental del banco es la intermediación en el crédito, ¿el banco qué hace? Toma plata de Candela, ¿sí? La Candela me da 1.000 pesos y yo le pago una tasa pasiva, o sea, a Candela le voy a pagar el 10% de interés anual, pero después viene Valeria, que quiere cambiar el auto, y me viene a pedir un crédito prendario, y yo le voy a prestar la plata que Candela me dio, se la voy a prestar a Valeria. Y ahí le voy a prestar una tasa activa. ¿Qué significa eso? Que la tasa va a ser más alta, va a ser superior. En vez del 10% que le voy a pagar a Candela, le voy a cobrar el 40% a Valeria. ¿Por qué? Porque le tengo que pagar el 10% a Candela y además tengo que ganar con esa actividad de intermediación. Entonces, si la casa que financia se olvidó de aplicarle la tasa activa, que hoy, por ejemplo, podría rondar en el 50-60% de tasa efectiva anual, ¿sí? En esa omisión, el juez va a integrar el contrato y va a decir, como usted se olvidó, voy a aplicar la tasa pasiva, no solo la tasa pasiva de los bancos, sino el promedio que el Banco Central publique del mercado. O sea, puede haber bancos que le paguen a Candela el 10% de tasa pasiva, pero puede haber bancos que le paguen el 4%. A lo mejor el promedio es aún más bajo todavía. Con lo cual le está diciendo al proveedor, no te olvides de aclarar la tasa efectiva y aclarar todo lo que va a pagar el consumidor por intereses, porque si te olvidas, te voy a sancionar aplicándote esa tasa pasiva, que es muy fácil de determinar porque vamos al Banco Central y vemos en su página de internet cuál es la tasa anual promedio que hay en el mercado, o sea, de todos los bancos que operan en el mercado de la Argentina. ¿Alguna duda? Pablo, yo no sé por qué, perdón, no tiene que ver con el tema, pero me apareció como un mensaje, ¿no es cierto?, que se va a cortar la reunión en unos 8 minutos. Rarísimo, porque Sí, a mí también. nosotros tenemos como ilimitado, salvo que haya pasado algo puntualmente, que suele ser. Así que les voy a pedir a las alumnas y a Vicky, que en todo caso, si eso llega a pasar, que no vamos a terminar la clase, ¿no es cierto?, en unos 40 minutos, yo vuelvo a pasarles el link, nos tomamos esos minutitos de descanso a través del campus, ¿sí? Lo pongo, digamos, como un mail, por las dudas, ¿sí? Quedan 7 minutos y medio, pero para que estés atento, Pablo, porque es rarísimo que pase esto, pero está sucediendo. Sí, me llamó la atención que apareciera esa A mí es también. más, acá abajo me dice tiempo restante 7 minutos Eso. 14. Así que bueno, tranquilos. Bien. Porque yo genero otra reunión y la vuelvo a enviar. Bien, igual no lo voy a aburrir mucho más. Acá le pasé al punto 4, que es las pautas de competencia. Y este también era un tema, Valeria va a coincidir conmigo, nosotros que tenemos unos cuantos años, yo más que Vale, en el ejercicio de la profesión, en el tema de la financiación, en el tema de los contratos, siempre las empresas financieras, ¿qué hacían? Ponían que la competencia para cualquier tipo de conflicto eran los tribunales de Capital Federal. Y entonces una persona que compraba un auto en San Salvador de Jujuy, uno que compraba una heladera en Córdoba, o uno que compraba un monopatín en Mendoza, tenía que terminar siendo a litigar, ¿sí?, a los tribunales de Capital Federal. Entonces, este abuso en la prórroga de la competencia hizo que la Ley de Defensa del Consumidor viniera a poner las cosas en su lugar. Y en el tema de la tutela del crédito al consumo, habíamos dicho que las empresas de financiación
predisponen esas condiciones generales, obviamente que las condiciones generales también predisponían el lugar o la jurisdicción para litigar. El artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor cambió todo esto y como pauta de competencia dice que en el caso de que el consumidor sea el que tiene que accionar, el consumidor tiene la posibilidad de elegir entre el juez del consumo, del lugar del consumo o de su uso, el juez del lugar donde se celebró el contrato, el lugar del domicilio del consumidor, porque puede ser que yo, por ejemplo, viva en Casilda, pero donde uso lo que compré, lo uso en la oficina que tengo en Rosario. O sea, yo podría elegir entre el juez de donde yo uso ese bien, o mi domicilio, el domicilio del demandado, o también, en el caso, el domicilio de la citada en garantía. La citada en garantía sería, en este caso, la empresa que debe garantizar, ¿sí?, ese producto. Y también para las compañías de seguros, que yo puedo, por ejemplo, haber comprado haber contratado por la compra de un auto, y puede ser que ese auto me lo robaron. Entonces yo tendría que accionar contra la concesionaria, pero también contra la compañía de seguros, por la cobertura que tengo de robo de ese rodado. Entonces, el artículo 36 lo que hace es decir, bueno, en el caso de que quien accione sea el consumidor, las pautas son amplísimas. El juez del consumo, el del lugar de celebración del contrato, el del domicilio del consumidor, el domicilio del demandado o el de la citada en garantía. Si la acción es a cargo del proveedor, las posibilidades son acotadísimas. Se refiere al domicilio real del consumidor. O sea, en el caso que les daba yo de mi ejemplo, ni siquiera sería la oficina de Rosario, sino el domicilio que figura en mi documento de identidad y en todos los papeles que yo firmé cuando celebré el contrato de financiación. Entonces, deberán venir a litigar a la ciudad de Casilda, y todo pacto que sea de prórroga de esa competencia es nulo y no tiene ningún tipo de valor. ¿Sí? Y finalmente, lo vamos a ver el miércoles que viene, el punto 5 habla de la problemática del pagaré de consumo. No sé si ustedes vieron al principio, cuando yo hablé del crédito, en una parte dije desdoblamiento y puse pagaré. Porque, ¿qué pasó con esta masificación de estos contratos de financiación? Una de las formas de garantizar fácilmente el recupero de la plata financiada era hacerle firmar al consumidor, además de toda la documentación del contrato con las reglas que prevé el artículo 36, un documento adicional, ajeno a ese contrato, por el monto total de la operación o por todas las operaciones, todas las cuotas que incluía esa financiación. Y el problema del pagaré, que es un título ejecutivo que vale por sí mismo y vale con independencia del contrato donde se vincule. ¿Por qué hacían los negocios, por qué hacía el proveedor este tipo de operaciones y por qué recurría a la problemática del pagaré? Porque el pagaré era una forma, cuando no existían las empresas terceras financieras, era una forma de vender a plazo, pero después ceder ese crédito que yo tengo a un tercero, llevarlo a un banco y descontar ese pagaré como si fuera un crédito que el proveedor, el vendedor, tenía. ¿Y qué pasaba ahí? Aparecía entonces ya
una operación entre el proveedor y el consumidor, pero aparecía también un tercero, que era un banco, una entidad financiera, que reclamaba cuando había incumplimiento en el pago de las obligaciones derivadas de ese contrato celebrado. ¿Estamos? No sé si se va a cortar, porque queda un minuto. Ahora les voy a pasar, perdón Pablo, mientras vos, les paso acá por el chat, por las